Vamos a hacerte algunas preguntas que tienen que ver con el proyecto que recientemente estás haciendo aquí en San Carlos, pero primero nos gustaría que nos contaras acerca de tu formación y también conocemos que trabajas dentro de la fotografía de moda y dentro de la fotografía editorial. Si nos puedes contar cómo es esta relación o la diferencia entre la fotografía editorial y tu trabajo artístico. Por primero, que yo hago es mi trabajo artístico. Y qué pasa con editorial o con fotografías de la moda, cuando editores o no sé, diseñadores o directores de algunas compañías grandes, ellos ven mi trabajo artístico, me piden hacer algunos proyectos para ellos, algunos proyectos especiales. Por ejemplo, ese pasó con Max Mara. Ellos vieron mi trabajo artístico con deportistas, con bailarines y me ofrecieron hacer unas fotografías con su abrigo de Max Mara, que es muy famoso, el abrigo, y con bailarines, por ejemplo. Y en mi caso, funciona como así. Entonces yo hago mis historias, mis proyectos artísticos y después a veces algunas revistas, algunas maisons de moda me llaman y hablan conmigo para que yo haga algunos proyectos, fotografías especiales para ellos. Veo que tienes un interés particular en los lugares y en algo que puede evocarte. ¿Cómo es esta relación con los lugares en tu proceso artístico? Así es que cuando alguien a quien no conozco me pregunta en qué trabajo, yo digo que soy artista, fotógrafo, normalmente me preguntan otra pregunta, ¿qué tipo de fotografía haces? Y esa pregunta es muy simple y muy complicada de contestar. Y también preguntan como paisajes, retratos, no sé, algo más. Pero en mi caso, que hago yo es como casi todo junto, es retrato en paisaje arquitectónico o de la naturaleza, porque para mí es muy importante presencia de unas personas. Yo puedo hacer fotografías de paisajes de naturaleza o arquitectónicos, pero a mí me hace falta algo, me hace falta presencia de una persona, porque a mí siempre que me interesa es encontrar, buscar una armonía en que existen, viven juntos, humanos nosotros, con naturaleza o con paisajes arquitectónicos que también hicimos nosotros. ¿Tienes también un trabajo fotográfico de algunas series que tienen que ver más con una historia? Casi siempre es como así, porque es que me gustaría, mirando todo lo que está pasando en nuestras vidas, mirando naturaleza, ciudades, pueblos, la gente, yo creo que en mí yo estoy creando, estoy haciendo como mi mundo visual y también narrativo. Es como mi propio país que después presento a la gente. Yo a veces estoy con teléfono móvil y si veo algo que me interese y hago foto, pero hay poca posibilidad que voy a volver a ver esta foto, porque este momento que yo vi, expresión a una persona o cómo cayó la luz, algo como así, yo puedo hacer una fotografía, pero es más como
como más como costumbre, más como hay que hacer esta fotografía, pero después no, casi nunca vuelvo a ver estas fotos, porque esta imagen que yo vi, yo creo que quedó en mi memoria, y después cuando yo estoy haciendo fotografías de deportistas, de bailarinos o no sé, retratos, estos momentos que atrayeron mi atención antes, que yo vi y me gustaron, como despiertan en mi memoria, y yo como estoy rehaciendo las situaciones que vi antes en mi vida, y todo que yo vi y que está en mi memoria muy fuerte, eso que yo espero que pase y que yo recuerdo y que llamaron mi atención y me gustaron tanto, yo después estoy repitiendo estas situaciones en mi propia versión, en mi propia situación. Tienes una serie. Lejos de casa, ya. Esta serie la acompañas con un texto también. Sí, en la teoría sí. Y esta serie, Lejos de casa, yo empecé a hacer, tuve una relación muy bonita, fantástica, y después se acabó y me quedé solo. Y empecé a viajar, y en este viaje empecé a hacer historia de un marinero, y soy yo marinero en esta historia, porque tener un marinero, otro a quien hacer fotografías en todos los viajes, en todos los momentos de mi vida, es algo difícil. Entonces tenía que ser yo como protagonista de esta historia de un marinero. Es una historia de un marinero quien por circunstancias tenía que irse de su casa, acabando sus relaciones, y como repensando otra vez, como recordando su vida, y esa es una historia en fotografías, tiene como 52, algo como así, fotografías, y tiene también que tener algunos cuentos o una novela pequeña en que estoy trabajando. Pensé hace como 2 años que casi acabó de escribir esa novela, pero después leí otra vez y entendí que no, que tengo que trabajar mucho más y escribir más y cambiar algunas cosas. Pero al final esta historia, que de momento está algo abandonada, va a tener las mismas 50 fotografías, y también todavía no estoy seguro si ese va a estar en una forma como una novela pequeña o algunas historias, relatos, cuentos cortos. Tú utilizas material analógico para elaborar tus imágenes. ¿Cuál es la razón, cuáles son las características que tú rescatas de este material para que, digamos, sea vigente en una propuesta contemporánea? Es que todavía no encontré o no tenía oportunidad de encontrar una cámara digital que me guste tanto como la cámara análoga. Por su formato, por volumen que da a una imagen, porque, por ejemplo, ahora no es muy a menudo se puede encontrar una impresión, yo le llamo esta impresión como de mano, pero es una impresión directa de negativo a papel fotográfico. Pero
en algunas exposiciones donde expuse impresión, como yo llamo, de mano, de negativo a papel fotográfico, algunos editores de algunas revistas me preguntaron cuál era la técnica y si era una técnica muy avanzada y nueva, porque se sentía que esta imagen, impresión directa de negativo a papel fotográfico, tiene más volumen, visualmente tiene más volumen. No todo es tan flojo, como se dice, flojo. Entonces, y es la verdad. Y me preguntaron editores de algunas revistas que trabajan mucho con imágenes, y para ellos, acostumbrados a imágenes e impresiones digitales, esa impresión, como yo le llamo, de mano, directa de negativo a papel fotográfico, pareció como una técnica muy avanzada, pero es una técnica clásica hace muchos años, ¿entiendes? Y es una cosa, es volumen que da una cámara analógica o digital, y también colores. Para mí, de momento, yo creo que todavía una cámara analógica con un rollo negativo, todavía, de mi punto de vista, para mí, o puede ser por mi gusto, está más cerca de colores naturales que una cámara digital. Pero es que por eso puede ser, hay ya una cámara que yo no conozco. A la imagen, sí, sí, más como un humano, más natural, porque también hay una tendencia ahora, y también con teléfonos móviles hay unos programas y tú puedes cambiar colores como quieres, que te guste más, como te guste más, y no es que tú llegas alcanzas a los colores naturales, no, es como colores que te gusten, brillantes o no sé, o oscuros, pero hay un poco que ver con la realidad, no hay mucha realidad, ¿entiendes? En imágenes digitales. Es más como imaginación o deseos, como nos gusta ver colores en la realidad o a nosotros, entonces cambiamos y nos parece como fantástico. Pero a mí me gustan más colores y luz, que es más natural y que refleja más el mundo en que nosotros estamos, ¿entiendes? Sí. Y de este punto de vista mía, que es mía, una cámara con un rollo todavía está más cerca a realidad de colores, o de los colores y la luz que hay en nuestra vida. Bueno, este proyecto de la tradición académica, tú lo has empezado en San Petersburgo, después en Madrid y ahora aquí en la Academia de San Carlos. Tú escribes en un texto de la exposición de Madrid acerca de que encontraste que estos modelos canónicos en las esculturas tenían todavía una similitud con la estética que las personas entendemos acerca de la mirada del cuerpo, de la figura humana en ese entonces, cuando hiciste estas primeras imágenes en los años 2000, principios de los 2000. ¿Cuál sería, crees, esa relación ahora en este proyecto más reciente que has hecho aquí? ¿Sigue siendo esa misma relación que tenemos con los modelos canónicos o nuestra mirada ha cambiado? Sí y no. Es mejor respuesta. Pero es que yo empecé a hacer este proyecto porque aquí hay copias de esculturas antiguas, las esculturas antiguas, Michelangelo, por ejemplo, y hay
la Victoria, algo como así, y desde hace mucho tiempo, porque estas copias, esculturas, se puede ver en muchos lugares. Y para mí, porque estas copias o esculturas están, por ejemplo, en San Petersburgo, en los museos, en los parques del Imperio Ruso, de emperadores rusos, muchas copias de estas esculturas antiguas, y cada vez pasando por y mirando una copia, yo pensaba, ¿y cuál es enigma, secreto o misterio de esta escultura? Porque ya pasaron como más que 2000 años, pero todavía a nosotros, yo creo que no solo para mí, para muchas personas, todavía da placer observar esta escultura y disfrutar el arte y cuerpo o deportista o algo. Y yo empecé a pensar, pero ¿quién eran, cómo estos escultores del tiempo antiguo hicieron sus esculturas? Y si usaban modelos, y si usaban quién era su modelo. Y sí se puede encontrar algunos modelos parecidos al mundo greco-romano en nuestro tiempo, y con eso empecé mis estudios, buscando, conociendo a deportistas, bailarines, porque yo entendí que modelos para escultores del mundo antiguo, yo creo que creo que es cierto, eran deportistas, y la gente que participaba en Juegos Olímpicos y más eran como ganadores, como los mejores deportistas en su tiempo. Entonces, yo empecé mis estudios buscando no a los mejores deportistas de nuestro tiempo, pero a la gente que tiene interés en hacer deporte y que se ve bien. Entonces, viendo el gimnasio, corriendo, algo como así. Y yo con eso empecé a comparar como la gente de nuestro tiempo con el mundo antiguo, el mundo ideal, porque al final yo creo que escultores sí usaban también su imaginación y su idea de un cuerpo ideal. Y también de mi experiencia que yo entendí que para ser modelo, en este caso, no es suficiente tener solamente un cuerpo perfecto. Hay que tener también un bonito intento, como como alcanzar algo, como en deporte es un trabajo duro. ¿Me entiendes o no? Hay que tener también propósito, una disciplina, propósito y algunos ideales también. Y con eso todo junto, también eso dijeron en el mundo antiguo, que la persona tiene que ser, es como muy banal, pero tiene que ser bella de dentro y de fuera para que se vea bella, y eso es la verdad. ¿Qué fue lo que hizo que vinieras a la Academia de San Carlos a seguir con tu proyecto? Empecé esta comparación o esta búsqueda de modelos parecidos al mundo antiguo en San Petersburgo. Después, porque también es para mí es también interesante qué hace estas esculturas y esos modelos del tiempo antiguo todavía atraer
llamar nuestra atención y apreciar después de 2000 años, ¿entiendes? Y eso yo estaba buscando encontrar si durante este tiempo hay algo que siempre llama nuestra atención y nos hace disfrutar esta belleza. ¿Y qué belleza es? Entonces yo empecé a hacer este proyecto en San Petersburgo, encontraba a la gente y después me interesaba si voy a viajar por el mundo con esta tradición académica, si voy a encontrar algo parecido o lo mismo en miradas, en poses, en construcción de cuerpo en otros países en el mundo, y por eso fui a Madrid, a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y ahí estaba haciendo fotografías también con deportistas y bailarines españoles, y ya encontré algo que nosotros tenemos que tuvieron griegos y romanos en nuestros cuerpos, en nuestros miradas, en nuestros caracteres, que siempre es bello, no importa si pasa tiempo o no, o si cambiamos a algunos lugares o no. Y al terminar este proyecto en España, es que ahí en la Academia de San Fernando me han dicho que hay una academia como la Academia Hermana en México, a la Academia de San Fernando es la Academia de Bellas Artes de San Carlos en la Ciudad de México. Y yo nunca pensaba ir a la Ciudad de México a hacer algo, pero eso llamó mi atención y eso me explicó el director del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, José María Luzón, y yo busqué en internet a la Academia de Bellas Artes de San Carlos, y también José María Luzón me dijo que en la Academia de San Fernando, durante el tiempo creo que Carlos III mandó copias de las mismas esculturas greco-romanas de España a la Ciudad de México. Yo creo que son esas copias. Y por eso yo empecé a ver en internet Academia de Bellas Artes de San Carlos y vi este patio tan fantástico y decidí, ya tengo que ir ahí y hacer fotos ahí. Y además es más interesante porque si voy a poder encontrar algo como continuar esta línea, si esta línea existe en visión humanos, como ideal o como belleza o como presentación del cuerpo, si existe algo parecido aquí en América, tan lejos y con cultura antes tan distinta griego y romana. Y entonces era muy interesante para mí y por eso yo decidí ir y tener esta posibilidad de hacer fotos y trabajar aquí en la Academia de San Carlos con la gente de aquí de México, con deportistas y bailarinas locales de aquí de la ciudad. Para las otras exposiciones, ¿tú integraste también dibujo académico? Esa era la idea del rector de la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo, Semyon Mikhailovsky. Él ofreció como el comisario, el curador de la exposición en San Petersburgo y en Madrid, él ofreció añadir a esta exposición dibujos, porque también exposición la tradición académica San Petersburgo-Madrid también incluyó no solamente fotografías de deportistas y bailarinas, pero también estudiantes, profesores y sus modelos de las academias de San Petersburgo, de Madrid, y también yo hice algunas fotografías aquí en talleres en la Academia de San Carlos con
estudiantes, profesores y sus modelos, porque esa idea era fantástica por tener juntos como estas esculturas antiguas y también modelos vivos que ahora sirven como ejemplos para nuevos estudiantes continuar esta tradición académica con que estamos muchos años. Y eso era muy interesante, tener productores de este arte, la gente que hace este arte, cómo lo hace y quién les ayuda como modelos o profesores. Y después ver algo que está como intermedia de pintura y de escultura, son dibujos, como empieza la gente a aprender arte dibujando esculturas, esas mismas esculturas. Y era muy interesante tener dibujos en la exposición de estudiantes de la Academia de San Fernando del siglo XVIII, XIX y de nuestro tiempo, del siglo XX y XXI, de dibujos de los estudiantes de la Academia de San Petersburgo. Es como era todo como completo, todo completo, como aquí esculturas, deportistas, bailarines, modelos, estudiantes, profesores y sus dibujos. Y para este proyecto también estás integrando. Dibujos, no creo que vamos a integrar dibujos, pero con el Museo de San Carlos estamos pensando hacer un diálogo entre fotografía aquí en la academia y también en el museo con pintura y escultura de la colección del Museo San Carlos. Entonces en Madrid hicimos diálogo con dibujos y ahora nuestro intento es hacer un diálogo entre fotografía moderna y con pintura y puede ser escultura clásica. ¿Cómo consideras que sería el estado de la imagen fotográfica en la actualidad, relacionándolo también con el contexto tecnológico? No está muy bien porque tiene muchas posibilidades y la gente en nuestro tiempo para hacer fotografía tiene un montón de posibilidades con cámaras, con tecnologías, con ordenadores. A ver a dónde vamos a llegar con estas todas tecnologías, pero está fenomenal y se puede hacer cualquier tipo de fotografía y también es bueno que por un lado es bueno que con esta tecnologías que tenemos ahora casi cada persona se puede permitir más o menos hacer pruebas si puede hacer fotografías, si no se puede hacer como fotógrafo o como artista. Es un lado muy positivo en el mundo de fotografía, pero que es algo difícil después orientarse en este montón de imágenes que ahora tenemos, porque es como así, es tanto que tienes que ser muy rápido y ver muy bien para orientarse. Sí, como que hay una saturación de imagen. Y es que como he dicho antes, para mí todavía es más importante cómo ve el mundo una persona, su propia mirada personal de una persona, para mí todavía es más importante. Y tecnología y cámaras fantásticos, como nuestros familiares, pero son que te ayudan a expresar
tu mirada. Puedes expresar con escultura, con dibujos, con pintura, con una película o con fotografía, pero es tu mirada todavía y eso es para mí más importante. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a la academia y a este espacio tan fantástico.